ponentes que se han reunido ahora para hacer algo semejante a una ponencia son Luis González, posible muy cuántico doctorando, porque todavía no se sabe si será o no será. Cuántico seguro. Cuántico seguro. Tenemos a Esteban de Guitarra del Mantra, que es un crack con la música ambient, psicodélica. Tenemos a Miriam, que no puedo decir lo que va a hacer. Y también vamos a tener, como decía, a Terence McKenna. Hemos acabado con Walter Benjamin. Walter Benjamin opinaba que había que cepillar la historia a contrapelo. Opinaba que había que rescatar la historia de los que habían perdido. Que todos aquellos que habían luchado por poner el freno de mano ante la barbarie y la destrucción eran aquellos que, rescatándolos a la memoria, podían detener un destino final que al propio Walter Benjamin ya alcanzó. Y si cepillásemos la historia a contrapelo muy atrás, pues Terence McKenna ofrece su propia versión del origen psicodélico de la especie humana. En algún momento, en los últimos 3 millones de años, los protohomínidos vieron interrumpida su evolución en las copas de los árboles de los grandes bosques tropicales, aquel hábitat de grandes lluvias en África. La mayoría de las especies evolucionan en un nicho. Un cambio registrado en las dinámicas climáticas del planeta comenzó a reducir este hábitat de bosque lluvioso. El beneficio de un nuevo hábitat: la pradera, las estepas, los pastizales. Como resultado de un hábitat que se retira, aparece una presión nutricional que obliga a nuestros antepasados peludos a bajar de los árboles e intentar adaptarse a un nuevo mundo de las praderas. Durante aproximadamente un par de millones de años. Esto, lo que viene ahora, es lo nuevo, lo que sonrojará a cualquier biólogo evolucionista. La evolución se suele explicar a base de un cóctel de azar, mutaciones y selección natural. Las mutaciones se suelen explicar con rayos cósmicos, con episodios de radiación pura que perturban los cromosomas, lo hacen variar, normalmente en la mayoría de casos de forma letal. Muchas veces de forma insignificante, y unas poquitas veces que podrían llegar a hacerse notar con el paso de los millones de años de forma beneficiosa. Terence McKenna propone que el alimento es la fuente ignorada de presión evolutiva. Entonces nuestros antepasados frugívoros se vieron bajo la presión de un hábitat que menguaba, la disponibilidad de los alimentos descendió en picado. Y ¿sabéis una cosa? Nada da más motivación para experimentar que el hambre. Empiezas a desenterrar raíces que jamás pensaste que buscarías y que masticarías. Comienzas a comer hojas. Comienzas a comer esos asquerosos insectos, pero ricos en proteína. Luego comienzas a cazar animales más pequeños que tú. Bueno, esta sería la historia de cómo pasamos de tener una santa dieta frutariana al actual desorden carnívoro y depredador. Si imaginamos a nuestros protohomínidos antecesores cazando pequeños animales en la pradera, hacíamos bien en recordar que el nuevo hábitat de las estepas lleva consigo la abundancia de grandes manadas de animales ungulados, o sea, protovacas, bisontes, gnus, antílopes. Y bueno, es curioso que hay muchas setas a las que les encanta crecer, especialmente en el estiércol de los animales ungulados. Les pirra la levadura que viene con el material vegetal que ha pasado por el estómago doble del animal ungulado. Los hongos crecen en el estiércol. Así que, bueno, ya os estaréis imaginando hacia dónde va todo esto.
En su búsqueda de alimentos, nuestros antepasados practicaron la autofagia. Algunos misántropos estarían encantados de poder decir que los comemierdas se llevarán el mundo. Como en la actualidad hacen los babuinos, en Kenia, por ejemplo, y otros simios. Nuestros antepasados buscaron bajo la humedad de un buen pastel de vaca. Buscaron una sabrosa y nutritiva cantidad de gusanos, insectos y de postre algunos hongos especiales. Algunos hongos con psilocibina. La psilocibina es una sustancia con unas características muy especiales. Y su inclusión en la dieta de los protomínidos pudo suponer una gran ventaja adaptativa. Quizás sea el catalizador de la evolución del ser humano. La psilocibina, tomada en dosis muy bajas, produce una mayor capacidad visual. Mejora la agudeza visual de forma medible. Roland Fisher, entre los 50 y los 60, se experimentó con seres humanos y bajas dosis de psilocibina. Con un ordenador tenía que adivinar cuando dos franjas dejaban de ser paralelas, en movimientos muy leves. Los resultados de los sujetos que habían tomado una leve dosis de psilocibina eran mucho mejores que los que no. Esto es una clara ventaja adaptativa, pero además la psilocibina tiene más sorpresas guardadas. Resulta que en dosis un poquito más altas, pero todavía no son alucinógenas, la psilocibina produce excitación en el sistema nervioso. Era el café de los protomínidos. Otra ventaja adaptativa: mayor actividad, mayor capacidad de caza. Y una más, es que es afrodisíaco. Es mucho más fácil que tu material genético se esparza si has tomado pequeñas dosis de psilocibina y el resto de tus compañeros simios no. La evolución al ser humano fue un salto conducido químicamente por las conductas que probaban las setas de psilocibina. Otro efecto de la psilocibina, ya cuando estamos hablando de mayor cantidad, es la disolución del ego. Es la imaginación desbordada. La creación de aquello que no has visto nunca, pero que se revela ante ti como formas geométricas desconocidas y que te avasallan en un sueño despierto. Cuando era pequeño y leía los libros divulgativos de Isaac Asimov, me acuerdo que me quedé con un dato que me llamó mucho la atención. Isaac Asimov explicaba la teoría de la evolución general, la más popular, pero destacaba que en esos casi 3 millones de años el cerebro humano había más que duplicado su tamaño. No existe un registro en el que un órgano de cualquier animal en tan poco tiempo haya recibido un aumento semejante en su tamaño. Así que dijo que la teoría de la evolución humana que había inventado el cerebro humano no era capaz de explicar la propia evolución de su cerebro. Proponía que, aparte de varios factores, tenía que ver alguno que se escapara y todos juntos a la vez. Un protomínido que ha tomado psilocibina y su ego se ha disuelto, seguramente tengo una comunidad sin monogamia. Yo tengo un modo de vida orgiástico. Un modo de vida orgiástico conlleva a una inexistencia de la propiedad por paternidad.
Sabemos quiénes son las madres, pero no los padres. Esto habría sido una ruptura total con las conductas del resto de primates y quizá explicaría el comienzo de una carrera evolutiva disparada sin ningún parangón en el resto de especies. Esta teoría, que ha sido popularmente llamada como la teoría de la evolución del mono colocado, ha sido popularmente utilizada, y yo me adscribo a ello, principalmente con dos objetivos. Uno, querer desinflar los prejuicios que hay sobre las drogas psicodélicas, en el sentido de que si una sustancia ha sido capaz de crear al ser humano, te hace replantearte si es tan mala para el ser humano. Y la segunda, y que a mí más me apasiona y que tiene que ver con un congreso de filosofía de la cultura, es que te está diciendo a la cara que la historia de la humanidad es un par de días presentes. Así, es más fácil replantearse la importancia que tienen las palabras con las que nos comunicamos. Es más fácil tenerle poquito respeto a los grandes referentes de la historia de la humanidad y del pensamiento. Y para resumir la teoría del mono colocado, tenemos un vídeo. Hey, hello, I see you. Oh, okay. Siempre me ha hecho gracia imaginarme con las teorías de que las esporas de los hongos son capaces de viajar por el universo y sobrevivir durante muchísimo tiempo y sobrevivir a los cambios de las temperaturas de una atmósfera. Que quizá la vida en la Tierra pudo a lo mejor comenzarla el hongo. Y quizá la vida cambiada la acabe algún día el hongo atómico. Llegados a este punto, habiendo deslegitimado toda creación humana como algo sublime, habiéndola puesto al nivel de algo tan orgánico como un colocón, podemos llegar a tener ideas como que la cultura no es tu amiga. Porque la cultura no es tu amiga. Te piensas que ha sido una suerte haber nacido en un mundo con las reglas bien
bien afianzadas, con una educación, con una capacidad de leer, de acceder a una infinidad de creaciones culturales, de arte, de transmisión de vivencias. Pero la cultura es una secta. La cultura es una secta que te ha dado todo pensado y te ha creado unos mitos para que no tengas que volver a pensar. La cultura es una tendencia. Es una tendencia de uniformidad. Todo aquello que no se te ha enseñado, todo aquello que se escapa a las palabras que te dieron tus padres, a las palabras que te enseñó tu profesor, a las palabras que tragaste por televisión. Ahí es el ámbito donde juega la individualidad y la experiencia propia. La experiencia propia, el enemigo de la cultura. Si aseguras tener experiencia propia, serás tildado de loco. Siempre que la experiencia propia no contradiga lo que dice tu sociedad. Otra ventaja de la teoría del mono colocado es que trata de defender que la idea de que las sustancias psicodélicas y su uso se remontan al alma de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, los ingredientes de plantas que contienen poderosos compuestos que expanden la conciencia han sido utilizados en diferentes zonas del mundo para producir estados no ordinarios de conciencia, tanto en contextos espirituales, como rituales, como de sociabilidad. Han tenido un papel de la mayor importancia en las prácticas chamánicas, en las ceremonias de sanación aborígenes, en los ritos de paso, en los misterios de muerte y renacimiento y de todas las tradiciones espirituales. Porque normalmente hablamos del yagé, de la ayahuasca, hablamos de las setas, las tradiciones indioamericanas, mexicanas, pero hasta nuestra propia cultura occidental, que es totalmente fóbica a los estados alterados de conciencia, hasta nuestra propia cultura se cimenta en Grecia. Y en Grecia, durante más de 2000 años, el rito por excelencia eran los misterios de Eleusis. En los misterios de Eleusis se juntaban todas las artes escénicas, musicales y químicas. No voy a expandirme mucho en el proceso, pero después de un peregrinaje y una larga preparación, se entraba en el templo y allí se tenían experiencias totalmente extracorporales. Estoy buscando la hoja, pero no me acuerdo. Un estudio en los años 80, si queréis luego usted la referencia, aseguró, tras haber investigado más de 400 culturas, que el 84% de ellas tenían registro de uso habitual de sustancias enteógenas o alucinógenas. Otro estudio aboga que el 89% de los pueblos de la Tierra toman sustancias psicoactivas potentísimas, y nosotros somos el 11% restante que reniega de ellas, aunque solo formalmente, porque luego en los hámsters y en otros ambientes tienen que darnos uso de ellas. Somos la excepción y somos agresivos. Tenemos una guerra declarada contra las drogas. Nosotros, por el contrario, tomamos drogas de esclavo. Son drogas para trabajar mucho y pensar poco. La cafeína estimula los músculos, pero no el cerebro. Y el alcohol embota la mente.
Carajillo y cubata, perfecto combinado para esclavos. Dime qué droga tomas y te diré quién eres. Cada sociedad ha crecido en función de una droga que la impregna. Occidente con el alcohol desde hace más de 2000 años. El alcohol genera agresividad y egocentrismo. El Islam está entregado al cannabis. Se sientan en la puerta de casa a esperar ver pasar por delante el cadáver de su enemigo. El budismo oriental está impregnado de opio, la droga del estatismo, de la estupefacción ante el universo. Los indios norteamericanos, tabaco virgen, con mucha nicotina, neuroestimulante, eran guerreros y visionarios. Claro, al chocar con el occidente hombre blanco, guerra asegurada. Solo exterminándolos los dominaron. Sobre los indios sudamericanos, los jíbaros, es la cultura de la ayahuasca. Automatan, ven la selva llena de espíritus de vida. Por ejemplo, toman ayahuasca para visitar parientes lejanos. Eso es lo que creen, porque los jíbaros solo creen en aquello que ven. Es nada más. Curioso, creen en los espíritus, pero porque los ven. Luego, se ríen de los misioneros cristianos. Les dicen, ¿cómo queréis hacernos creer en cosas que ni vosotros mismos podéis ver? Es absurdo. Cuando una experiencia es prohibida, se está dando la creación de nuevos modelos. Es una de las tendencias de la cultura, la prohibición. La simple prohibición de la experiencia psicodélica es totalmente lo mismo que una hoguera de libros. Denis Maquena opinaba que la experiencia psicodélica era tan parte esencial del ser humano como su sexualidad, como su independencia personal, criar a tus hijos. Si mueres sin haber tenido una, te has perdido una parte importante de las posibilidades y de las potencias del ser humano. Nuestra cultura católica prohibió por mucho tiempo el sexo, el autoconocimiento personal mediante la exploración del placer y el tacto. Seguiría siendo ilegal si pudiera. Pero estamos en una etapa diferente, estamos en la etapa de la prohibición de las sustancias psicodélicas. Todo esto son potencias y posibilidades del ser humano, prácticamente inscritas en su diseño. Yo estoy de acuerdo con que la afirmación de que la experiencia psicodélica es fundamental para entendernos como organismo y como sociedad es cierta. Y como decía nuestro compañero lacaniano antes, y también lo decía Martí y Paul, nosaltres del mirar no son més que donadores. Más que pensar el lenguaje, nosotros somos pensados por el lenguaje, ¿cierto? ¿Qué puedes hacer cuando estás encarcelado por tu lenguaje? Puedes estirarlo. Puedes buscarle los límites y puedes transformarlo en algo más allá del lenguaje, con experiencias, para luego, lo siento mucho, volver siempre al lenguaje. No penséis que será la solución para huir al paraíso de lo sensacional. Pero para huir de tu cultura, tienes que dejar de consumir tu cultura. Tienes que crear cultura. No veas la tele, ni las revistas, ni prácticamente la radio. Crea tu propio show. Somos atención, y cuando atiendes a lo que dice Lady Gaga o el pequeño Nicolás, estás entregando tu poder. Te relacionas contigo mismo a través de iconos. Iconos propulsados por medios electrónicos. Y cuando quieres vestir como este o tener el culo y los músculos de aquel, estás actuando en tu contra. La cultura te está agrediendo con su invitación, atacando tu realidad, que eres tú, a tus amigos, tus asociaciones, tus subidones, tus orgasmos, tus esperanzas, tus planes, tus miedos. Así, como personajes secundarios de nuestra propia vida, es fácil caer cuando te dicen que has conseguido un título, un trabajo, una hipoteca, un matrimonio, haces esto, haces aquello, y sin darte cuenta te has convertido en un jugador, ojo, de un jugador que ni siquiera querías jugar en un principio. Reclama tu mente y
tecnicistas, que quieren convertirte en un tonto a medio cocinar, consumidor de toda esta basura manufacturada de los huesos de un mundo en decadencia. Resetea tu sistema operativo de cultura. Antes ha citado Matrix. Y Matrix es típica referencia audiovisual para temas de filosofía. Pero voy a contar un detalle que nunca sale a la palestra. Matrix es una película totalmente inspirada en experiencias psicodélicas que tuvo Philip K. Dick en su vida real. Philip K. Dick es el escritor de ciencia ficción más adaptado al cine y a televisión de la historia. Y curiosamente, la película de Matrix no habla de ninguna de sus novelas. Habla de su percepción de la realidad, de aquello que explicaba en ponencias que él creía que ocurría. Matrix habla de una cultura que ha dictaminado tu presente, tu pasado y tu futuro. Y de un deseo, una angustia omnipresente que todos sentimos de querer escapar a esa determinación. ¿Cómo escapas de tu cultura si no eres otra cosa que lenguaje? Vosotros ya conocen a Morfeo. Morfeo está hecho por un chamán. Morfeo te da la opción de eliminar todo tu contacto con la realidad que te envuelve para que descubras, quizá, qué hay detrás de todo eso. ¿Qué es Matrix? ¿De qué se trata? Como todo chamán, ofrece a una doble posibilidad. Las dos posibilidades son en forma de pastilla. ¿Esto qué significa? En las drogas hay un potencial de transformación. Y como ocurre con todo, es adverso. Puedes usar la droga como entretenimiento, como abotargamiento para poder seguir viviendo la vida en la que has sido propulsado. Seguir viviendo en tu cautiverio. O puedes usar la sustancia para entrar en la madriguera del conejo. Una vez Neo sacado de Matrix, todavía no entiende cómo demonios funcionan. Está totalmente desorientado. Ha de recibir entrenamiento en alucinaciones. Así que le conciertan una cita con Morfeo en un ambiente de alucinación mínima, que ahora veremos. Relax. Manera de entender una alucinación es que sea pequeña en principio. Es evidente que esto no es la realidad. ¿Por qué? Porque no está todo el contenido de la realidad. Gracias a esta primera experiencia ocurre un cambio clave, que apunta en una dirección incierta, pero nueva. La siguiente cita con Morfeo y su aprendizaje para controlar la alucinación de masas que es Matrix, es reunirse en un ambiente un poco más complicado.
pero totalmente delimitado, la tarima y el tatami de entrenamiento de artes marciales. De repente, el espacio totalmente vacío es sustituido por un input un poco más complejo, pero todavía es evidente que no es real. La siguiente alucinación es ligeramente más complicada. Le lleva a la azotea de unos rascacielos, de una ciudad en la que no vive nadie. Es totalmente terrorífico para Neo la posibilidad de saltar, porque parece tan evidente que va a caer y se va a aplastar, pero sin embargo todavía es evidente también que no está en Matrix. Y finalmente, la última experiencia controlada, la última alucinación preparatoria, es en un entorno con ciudadanos, en una ciudad abarrotada de personas, de una mujer de vestido rojo y de un agente. Una vez ha pasado por todo este proceso de conocimiento de las alucinaciones, está preparado para enfrentarse a la alucinación que ha dominado siempre su vida. Es un proceso de autodescubrimiento. Diremos que la experiencia psicodélica nos devuelve al valor interior de uno mismo, a la importancia de las sensaciones de la experiencia inmediata, aquella que nadie te podrá vender y nadie te podrá comprar. Algo que a lo que la cultura dominante le molesta en su manera. Pues la cultura básicamente se trata de la reproductibilidad técnica de conductas y trabajos que mantienen a la comunidad unida y lejos de sorpresas. Al salir de los mitos ridículos de la ciencia y de las obsesiones infantiles del mercado, descubrimos a través de la experiencia psicodélica que en el cuerpo tenemos niágaras de belleza, bellezas exóticas y alienígenas, dimensiones alienígenas que forman parte de ti mismo. Tu cuerpo es la parte más rica de la vida. Tanto si creéis en algún tipo de progreso histórico, como si confiáis en un caótico retorno sobre los mismos problemas del espíritu humano una y otra vez a lo largo de la historia, estáis forzados a desear y promover la superación del actual paradigma dominante. Para que se resuelva el sufrimiento social no satisfecho por la actual composición del imaginario cósmico y humano, la actual composición del imaginario cósmico y humano caduca con el paso de los años, no termina de caducar siempre. Los psicodélicos disuelven las fronteras que las ideologías y religiones afianzan, recreando la sexualidad no basada en el monoteísmo, en la monogamia, en la monotonía, en el monoaburrimiento. Debemos comprender que en una metáfora global la mente es un juego. Por eso las instituciones tienen tanto miedo de las drogas psicodélicas, porque una vez que acaricias el núcleo interno de tu ser, o lo que sea que haya por allá dentro, no puedes ser encadenado por cosas fetiches y consumismo. El mensaje de la psicodelia es que la cultura puede ser recreada, rediseñada como un conjunto de valores emocionales en lugar de productos mercantiles. La psicodelia es un catalizador de la imaginación humana, un catalizador del lenguaje también. Hemos de forzar la evolución del lenguaje con los agentes
que comenzaron el lenguaje, esto es, las plantas enteógenas. La cultura no es tu amiga. La cultura provee una serie de reglas para que no tengas que pensar y una serie de mitos para que no tengas que volver a pensar. O sea, la posmodernidad no es nada nuevo, como estoy diciendo. Solo que la solución es un tanto extrema. La experiencia alucinógena proviene de una disolución. También puede provenir de la meditación. Los estados alterados de conciencia en los que se ascriben las experiencias visionarias, como la experiencia psicodélica, hacen funcionar al cerebro de una forma diferente, al menos por un rato. Cuando la gente va en masa a ver un partido de fútbol, está en un estado alterado de conciencia. No piensa y no asimila el lenguaje y su entorno de la forma en la que lo haría siempre. Es capaz de abrazar a personas que nunca conocieron y que no estarían dispuestos a abrazar nunca. Es un ejemplo. La danza, la pintura, la música, la literatura, la poesía, nos hacen entrar en un estado alterado de conciencia también, en el que el discurso racional que nos lleva al pesimismo no funciona de la misma manera. El humor, la carcajada es revolucionaria. Cuando uno ríe, no se le puede convencer de nada. La sonrisa es burguesa, diría Javier Cansado, pero la risa es revolucionaria. Cuando uno empieza a reírse, se acabaron los mitos, se acabaron los miedos, se acabaron los tabús. Uno se pone a reír y dice, me caché que se me está yendo todo un doctorado aquí de 8 años estudiando, aquí de carcajadas. La risa puede desmantelar el miedo. Y el LSD también. Y la ayahuasca. Y los psilocibe, bien utilizados, por supuesto, no son ninguna fórmula mágica. Pero lo que estamos explicando puede llevar a afirmaciones tan sorprendentes como la de Antonio Escordado, la última y primera convención de ayahuasca internacional en Ibiza, en la que dijo que el LSD es antialucinógeno. Alucinógenos son los programas de los partidos políticos. Además, las drogas, en su malfuncionamiento del cerebro estándar, hacen que sea imposible mentir, tanto a uno mismo como a los demás. Te hacen decir todo lo que tienes en tu interior. Es por eso que mucha gente no las quiere tomar, porque no quieren decir todo lo que piensan. Sin embargo, el alcohol es imprescindible para mentirse. Como medios de sentir y pensar de forma desacostumbrada, los vehículos ilícitos de ebriedad son cosas capaces de afectar a la vida cotidiana. Y en un mundo donde la esfera privada se encuentra cada vez más teledirigida,
Cualquier cambio en la vida cotidiana constituye potencialmente una revolución. Sobre todo porque estamos hablando de un tipo de objeto muy particular. Las sustancias que alteran la percepción del mundo reinvierten el proceso que nosotros hacemos sobre el mundo. Nosotros, como se ha indicado varias veces en el Congreso, mediante el uso de símbolos, significados, significantes, hacemos que lo que nos rodea tenga una dirección, un sentido, una lógica, un antes y un después, una causa y un efecto. Las sustancias psicodélicas afectan a la mente que afecta al mundo, sucediéndose una retroalimentación de una intensidad incontrolable. Por eso se le tiene miedo. Por eso las drogas crean comportamientos terriblemente psicóticos en la gente que no las ha probado. No pretende ser cierto. Lo que pretende es que nos tomemos con más humor los pilares de las realidades con las que muchas veces nos sentimos encarcelados. Y también nos está diciendo que tenemos al alcance de nuestra mano todas las herramientas para liberarnos de ellas. No estoy hablando de las sustancias. Es la decisión de la pastilla roja y de la pastilla azul que hace meo. La droga solo es un medio, un catalizador. Puedes usar las artes marciales, puedes usar la meditación, puedes usar la política, puedes usar el amor. Lo importante es qué intención le das al objeto con el que te estás relacionando. Y desde aquí os damos una invitación a tenerle mucho menos miedo al descubrimiento personal de la experiencia psicológica.
sido una invitación a las soluciones lisérgicas para una alucinación de masas. El viernes 19 de febrero, en el local Insolproy. Es una forma de pensar con uno de los estados alterados de conciencia que decíamos, el de la carcajada. Nos reunimos, improvisamos, siempre con un trasfondo de humor, argumentos y dialécticas y nos lo lanzamos a las cabezas, unos contra otros. Y bueno, muchas gracias. Equipos ofívoros, más el tema que lleva la demanda.